En el nombre del Señor Jesucristo. Y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Y ha sido creído en el mundo. Y ha sido recibido en gloria. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, San Juan 1:18. San Juan 1:18. Amén. ¿Qué dice ahí? Adiós. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, Amén, Señor. por esta noche hermosa que nos permites venir a esta hora, Señor, creyendo en tu palabra, Amén. sabiendo que todas las cosas son posibles, Señor, así como dijimos en el principio. Amén. Señor, lo posible es que usted, Señor, nos ayude en esta hora. Amén, Señor. Nos permita, Señor, revelarse conforme usted lo había prometido. De acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, Señor. Nos dijiste, Señor, que todo velo sería quitado de ti, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendícenos con esta porción de tu palabra Amén. que ha sido leída en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a empezar otra nueva serie. Colocado por título Unidad y de Dios. Unidad y deidad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Unidad y deidad de Dios. Gloria sea el Señor. Amén, Señor. Vamos a leer una escritura para tener, hermanos, una base siempre para poder hablar de estas cosas sobrenaturales. En San Juan 4:24, ¿alguien lo puede leer? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en el espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es Dios? Espíritu. Dios es espíritu. Les pregunto ahora, si es espíritu, ¿se puede ver? A ver. Si es espíritu, ¿se puede ver? ¿Por qué no se puede ver? Que es algo invisible. O sea, algo que no percibe estos ojos naturales. Amén. Dice el profeta que estos ojos naturales apenas nos fueron dados, dice, para hacer contacto con nuestro hogar terrestre. Amén. Contacto con la luz, contacto con el tiempo y contacto con la materia. A través de estos 5 sentidos tenemos contacto con eso. Amén. Amén. Y entonces, si nosotros no podemos ver a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. Entonces, si Dios no se puede ver, amén, hermanos, si Dios no se puede ver, entonces, pero Él ha prometido en su palabra,
Si no lo podemos ver, tampoco lo podemos conocer. Pero está prometido en su palabra, en Apocalipsis capítulo 10. Ahí si lo pueden proyectar, si me ayudas los textos que puedo recordar, lo pones en pantalla. Apocalipsis 10:7. Mire cómo está escrito ahí. Pero en los días de la voz del primer ángel, Séptimo. del segundo, del tercero, del cuarto, o del quinto, o del sexto, no. Hermanos, está prometido para nosotros Amén. que Dios en nuestra edad, o sea, en nuestro tiempo, que Dios nos permitió vivir, Él se descubriría totalmente. Amén. O sea, Él ya no sería un misterio para la novia del Señor Jesucristo, porque para el resto todavía sigue siendo un misterio. Amén. Para las denominaciones todavía sigue siendo un misterio. Mientras no reconozcan al séptimo ángel como el mensajero de esta última edad, porque es el único que descubre a Dios. Porque un misterio, hermanos, no se da a cualquier persona. Yo cuando vine todavía por los pentecostales, los hermanos, el pastor o todo hombre denominacional que nos encontrábamos nos decía: hermano, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es una promesa de Jeremías 33:3. Clámale a Dios y Dios te va a revelar cosas tremendas, me decía. Misterios y cosas. Yo no, creyendo porque está en la palabra, ¿no? Está en la palabra, y toda promesa que está aquí en la Biblia es para mí. Amén. 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 Toda promesa que está en la Biblia es para mí. Y entonces uno comienza a orar: Señor, revélate, Señor, abre el misterio, Señor, no entiendo esto y esto y esto, y peor Apocalipsis, no entendía. Pero como ya les había dicho, que Dios tiene un orden, hermanos. Amén. ¿Qué dice Amós 3:7? A ver, ¿recuerdan ustedes qué dice Amós 3:7? Miren cuántas escrituras ustedes tienen que manejar. Por eso le digo, antes que nosotros salgamos a dar testimonio allá y nos encontremos con los religiosos que manejan la Biblia por todo lado, en tu propia cara, entonces tenemos que tener el sustento bíblico también para poder hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿Qué secreto? Es un misterio. Amén. Amén. Cuando alguien nos va a decir algo, alguien te dice: hermanito, ven, te voy a decir algo. Uno pone toda la atención, se le paran las orejas. ¿Por qué? Porque le va a decir algo que es secreto. Mira, te voy a contar algo que nadie lo sabe. Así es un secreto que nadie lo sabía. Pero para la novia del Señor Jesucristo estaba prometido que ese secreto, que ese misterio de Dios, sería consumado. Amén. Para ser consumado tiene que ser revelado, Amén, Señor. dado a conocer. Amén. Y después de que es dado a conocer, ya todo el mundo sabe quién es. Por decir nada más, vamos a hacer una pregunta. Pero aquí vamos a entrar a aprender la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Vamos a decir: Jesús, ¿a quién decía Padre? Abba, Padre. Jesús, ¿a quién decía Padre?
yo los disculpo porque recién están conociendo estas cosas. Ya llevamos 6 meses, pero ya recién vamos a entrar a esto, hermanos. El profeta nos habló para hablar primeramente a los nuevos, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, la simiente y la serpiente, la necesidad de la revelación y todas esas cosas. Tenemos que saber como nuestro principio. Amén, Señor. Ahora vamos a tener que pasar por esa enseñanza. Pero aquí vamos a conocer qué es Dios. Amén. ¿Qué es Dios? Espíritu. Eso, hermano, eso que le quede en el corazón. Amén. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Amén. ¿Cuántos han visto a Dios? Dice, a Dios nadie le vio jamás. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Estamos comenzando con esta enseñanza. A Dios nadie le vio jamás. Yo recuerdo dentro de la experiencia de cristiano que he tenido, una oportunidad, un presbítero de Huancayo me había visitado al trabajo. Otro hermano que había escuchado de mí lo había traído y entonces me comienza a hablar acerca de la Trinidad. Y me dijo, hermano, yo he tenido un sueño. Y en el sueño dice, no era 1, sino 3. Wow, le digo, sí, a ver, cuéntame. Descríbeme cómo ha sido tu sueño. Y entonces me dice, mira, el Padre, o sea, Dios, el Padre, era un viejito así. Y lo pintaba con sus canitas y todo, su barba. Así como ustedes ven ahí en el del Señor de los Milagros, de la imagen. Ya, y el hijo es más jovencito, así, más o menos así me lo describió. Y le digo, ¿y el Espíritu Santo? Me dice, te voy a decir, pero no te vayas a burlar de mí. Pero le digo, si no me has dicho, tienes que decírmelo. Pero no te vas a burlar. No, dímelo. A ver, ¿cuál es tu percepción acerca del Espíritu Santo? Y entonces me dice, el Espíritu Santo es un poquito más madurito que Jesús. Pero lo que vi en mi sueño, así me dice, pero lo que vi en mi sueño es que este madurito, así como Jesús, dice, tenía un bigotito así. Y así. Entonces yo me reí y dije, hermano, dije que... No, le digo, disculpa, pero me sonrío porque es la primera vez que escucho que el Espíritu Santo tiene bigotito. Y le digo, ¿y tu sueño lo has cuadrado con la palabra de Dios? ¿Tu sueño has cuadrado con las Escrituras? Y entonces ya en ese momento de lo que me estaba hablando y estaba con casaca, ya se sacó la casaca porque ya le entró calor en el cuerpo, decía. Y entonces digo, pero ¿lo has cuadrado tú? ¿Tu sueño con la palabra? Y entonces me dice, no. Le digo, mira, lo llevé a San Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén, Señor. ¿Y cómo tú dices? O sea, tú vas a ir en contra de esta palabra. Y entonces agarró a mi hermano, contigo no se puede conversar. Se fue. Hermanos, para poder entender estas cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para eso estoy trayendo esta enseñanza. Aleluya. Para que usted pueda discernir con la palabra de Dios dónde está parado, Amén. Amén. qué es lo que está creyendo, Amén. a quién está adorando. Gloria a Dios.
A ver, para que usted sepa discernir a quién está adorando. Porque de repente usted está adorando un espíritu incorrecto y usted no lo sabe. Amén. Amén. Así es. Los judíos dicen, nosotros adoramos lo que sabemos. A un judío usted no le puede engañar. Amén. Porque un judío cree que Dios es uno. Amén. Porque desde el principio ellos escucharon: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amén. Así es. Aleluya. Bueno, me viene al pensamiento. Después del holocausto, hermanos, cuando habían personas buenas que al ver que los padres judíos habían muerto, habían niños que habían sobrevivido, y se trataban de alejarlos de los alemanes, y entonces había un grupo de niños judíos, y no solamente judíos, habían de otros lugares, de otras naciones también. Y entonces ahora, para diferenciar el habla, para diferenciar las creencias, dice que un maestro le habló a los niños. Un maestro le habló a los niños y le habló justo esta escritura. A los niños pequeños, de 6, 7, 8 años. Entonces dice, en el momento que él dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y todos los niños que estaban agachaditos la cabeza y lo que reconocieron esa escritura eran niños judíos. Y levantaron su cabecita al escuchar ese mandamiento, esa palabra. Dice, comenzaron a llorar los niños. Ay, estos son judíos. Y los separaron. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque los judíos son instruidos desde niños. Amén. Esta palabra, usted no puede enseñar, dice el profeta, usted no le puede dar a un judío, dice, y decirle que Dios es 3. Porque para él Dios es uno. Amén. Y si Dios es uno, dice, uno también es su nombre. Amén, Ay, Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, ahora quiero entrar por esta parte, hablando acerca del primer sello. En el libro del primer sello, en el párrafo 33, mire lo que vamos a escuchar en esta noche. ¿Qué es lo que dice el profeta? Dice, el libro, hablando de esta Biblia, escuchen, hermanos, el libro, en realidad, dice, fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Amén, Señor. Pero, a ver, yo no quiero que se les pase por alto, hermanos. Dice, el libro, dice, este libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación del mundo. Gloria sea el Señor. Amén. Dice, en realidad, dice el profeta, dice, fue. ¿Qué fue? Miren, Señor. estamos sacando 2 palabritas que nos van a servir. Este libro, la Biblia, fue planeado. ¿Qué significa planear?
¿Sí? Si fue planeado, ¿cuándo fue planeado? Dice el profeta, desde antes de la fundación del mundo. No solamente fue planeado, sino también que fue escrito. Amén. Ahora vamos a ver dónde. ¿Dónde fue escrito y dónde fue planeado? Amén. Hermanos, vamos a descender un poquito para que nos dejemos entender. Cuando usted quiere hacer algo, quiere hacer un trabajo, la primera cosa que usted hace, o usted comienza a proyectarse, y en el interior de usted comienza a ver dibujos, imaginaciones. Yo voy a hacer este trabajo y yo voy a hacer así, 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 así. ¿Qué está haciendo? Está planeando. ¿Me entiende? Está planeando. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Allá antes de la fundación, ahí vamos a tener que entrar, hermanos, para poder ver qué es lo que Dios pensó de usted desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aquí, este libro, hermanos, comienza con Génesis y termina con Apocalipsis. Amén. El Génesis significa principio y Apocalipsis significa el fin. Amén. Y todos nosotros, por todas las edades, está aquí escrito. Amén. ¿Me entienden? Nuestra edad está escrito. Amén, Señor. Y nosotros somos los últimos que hemos sido manifestados en esta última edad. Amén. Hubiésemos sido manifestados allá en el tiempo de Adán, en el primer milenio. Pero a Dios no le agradó. Él te vio aquí, a ti, en el tiempo del fin. En el tiempo que se va a culminar todo. Amén. Amén. Y entonces, en este tiempo del fin, Él iba a enviar para nosotros su última estrella. Amén. ¿Qué es una estrella? Un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Amén. La estrella para nosotros, para nuestra edad, es William Marion Branham. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Pero dice, en realidad, dice el profeta, mire, tomémoslos en la dimensión que lo está hablando. En realidad, dice, este libro fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Y todo lo que está escrito aquí en esta palabra se tiene que cumplir. Amén. Dice la escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras que están escritas aquí en este libro no van a pasar. Los cielos y la tierra, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Aún, dice, una tilde de esta palabra tendrá que cumplirse. Amén. Aquí esto no puede fallar. Así es, Señor. Porque esto no lo creamos nosotros ni los profetas. Más bien los profetas, dice, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el autor de esta palabra. ¿Quién es el autor de esta palabra? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, usted no se puede escapar de este libro. Amén. Jesús dijo, ni siquiera usted puede añadir un codo a su estatura. Amén. Lo que está escrito de usted, tiene que cumplirlo. Usted tendrá que cumplir lo que está escrito de usted aquí. Amén.
Por eso dice el profeta, no es culpa del trigo que sea trigo, y no es culpa de la cizaña que sea cizaña, sino lo que Dios determinó de usted desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que entrar a esa eternidad para ver a ese Dios. ¿Cómo es que planeó este libro? Amén, hermanos. Estamos solamente haciendo un preámbulo de estas cosas. ¿Cómo es que Dios había planeado? ¿Y dónde lo había planeado? En su gran mente. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Qué más dice el profeta? En verdad, dice, fue escrito antes de la fundación del mundo, y Cristo, siendo el Cordero, dice, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Wow. Amén. Amén. ¿Cuándo me dijeron que había sido muerto Jesús? Hace 2000 años. Pero aquí la Biblia me está diciendo, también está en Apocalipsis 13:8, a ver. Apocalipsis 13:8. Ese misterio que había estado oculto ahí, dice el profeta, en la parte de atrás de la mente de Dios. ¿Qué dice? Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Está hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora, ustedes me dijeron hace 2000 años. Amén. Ahora la Biblia también me está diciendo desde el principio. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? Dice la palabra que Dios inmoló un cordero a favor de ellos. Y con esas pieles Él lo vistió. Amén. Y el profeta en el mensaje, yo os restauraré, dice el profeta, que fueron dos corderos que murieron, uno por cada pecador. Porque con una sola piel no se puede cubrir a dos. Amén, hermano. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, pero el profeta nos está hablando más allá. Vamos a Efesios 1:3. A ver. Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Otro. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes. Amén. Antes. Ya nos estamos retrocediendo un poco más, ¿no? Amén. O sea, nos estamos yendo antes del Génesis. Amén. Mira cómo esta escritura nos proyecta antes del Génesis. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ay, Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, ¿cuándo nos escogió? Y dice, nos escogió en Él. ¿Dónde estábamos? Aquí en la mente de Dios. Vamos a encontrar donde el profeta dice, en forma figurativa. Porque le hace la pregunta al profeta, ¿éramos espíritus entonces? No, dice el profeta. Aquí estábamos, dice, figurativamente. O sea, Él lo está planeando. Gloria a Dios. Él lo está ideando. Él está viendo. Y Él también está escribiendo este libro. Porque aquí, hermanos, según el libro de Romanos, en el capítulo 9, si no me equivoco, dice que Él había preparado de antemano, dice, vasos de honra y vasos de deshonra. Amén, hermanos. Amén. Vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. Dice, pero dice, Él había preparado. Hermanos, tenemos que ir despacio, mire, con estas escrituras. Él había preparado, dice, de antemano, o sea, desde antes. De antemano quiere decir desde antes, ¿no?
Amén. Sí, hermano. Desde antemano. O sea, desde antes había preparado, dice, vasos de honra, vasos de deshonra. Amén, hermanos. Amén. Judas, ¿qué fue? Un vaso de deshonra. Amén. ¿Y qué pasó con él? Hermanos, él ya venía predestinado, hermanos. Hermanos, no se podía hacer nada con respecto a Jesús o con respecto a Judas. Amén. En el capítulo 6, 66 del libro de Juan, cuando abandonan a Jesús, cuando él dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no podéis tener vida eterna. Y entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y Jesús le dijo, yo os elegí a vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero uno de vosotros, dice, es diablo. Amén. ¿De quién había hablado? De Judas. Sí, así es. Pero uno de vosotros, dice, es diablo. Que a Jesús conocía quién era quién. Amén. Aleluya. Y dice el profeta que él cayó esa verdad. Y a pesar que cayó esa verdad, dice, tenía que decirle amigo. ¿Recuerdan la escritura? Le dice a Judas, amigo, Amén. lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Por eso en el capítulo 17, si no me equivoco, en el verso 6 o 7 del libro de San Juan, cuando Jesús está orando, pues dice, Padre, cuando yo estaba en el mundo, dice, los guardé en tu nombre. ¿A quién? Los discípulos. Y ninguno se perdió, sino de aquel que estaba escrito, el hijo de perdición. ¿Quién era? Judas. Amén. Judas vino del infierno y al infierno regresó. Oh, hermanos, estas cosas tienen que ser halladas en nuestro corazón. Amén. ¿Cómo es que Dios viene lidiando con cada persona, con cada individuo? Amén, hermanos. Para que nosotros podamos descubrir quiénes somos, a dónde vamos. Gloria sea el Señor. Aleluya. Amén, Señor. Porque siempre, hermanos, ha existido, o sea, desde que el hombre existe sobre la tierra, mira lo que dice el profeta en el mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Dice, ahora, desde que ha existido el hombre, dice, ha habido hambre en el corazón del hombre para saber de dónde vino y cuál es su razón de estar aquí y a dónde va. Amén. Hay uno solo que puede responder a eso. Ese es aquel que lo trajo aquí. ¿Y quién le trajo a usted aquí? No me diga su papá, su mamá, No. sino Dios. Dios mismo. Aleluya. Le había predestinado a usted que venga a esta última edad de la iglesia. Amén. Dice el profeta, si Dios me descubriera, le dice, todo el programa completo de las escrituras, de las edades que iban a venir sobre esta tierra, y me dijera, William Branham, ¿dónde quisieras vivir? Amén, amén, Y el profeta dice, yo hubiese elegido esta última edad de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Si Dios hubiese descubierto ese misterio a usted allá, y le hubiese preguntado, hermano Jesús, hermano Abdón, hermano Marcelino, ¿dónde quieren que yo les envíe?
¿Qué hubiésemos elegido? ¿La edad de Pablo? No, esta edad. Amén. Cuando Dios se iba a quitar la máscara, cuando Dios se iba a quitar el velo, cuando la deidad de Dios iba a ser traída a nuestros medios y Dios se iba a descubrir completamente, hermanos. Amén. El problema es que no podemos recordar. ¿Sabía usted que usted existía antes de la fundación del mundo? Amén. Amén. Antes que nosotros viniésemos a ser engendrados por nuestros padres, usted ya existía. Amén. El problema es que no lo recordamos. Amén. ¿Por qué no recordamos? Por causa del pecado de haber venido en este cuerpo de pecado. Eso es lo que dijo el salmista David. En pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces, ¿qué sufrimos después del pecado? ¿Qué sufrimos después del pecado? Cuando no recordamos. Amnesia, esa es la palabra. Amnesia. Hemos sufrido cuando entramos en este cuerpo. Amén. Gloria es el Señor. Amén. Dice, pero solo hay uno que puede responder a eso. Uno que va a tener que llenar el corazón de un hombre. Porque en el corazón de un hombre se levanta preguntas. Y el profeta nos dijo que antes que se levante una pregunta tiene que existir una respuesta. Aleluya. Amén. Es como un abismo, dice, que está clamando. Y hay otro abismo que tiene que responder. Cuando usted le grita de este abismo, de esta parte, hablando del eco, usted habla de acá y hay un eco que le va a responder allá. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Dice, por eso dice el profeta, ahora desde que ha existido el hombre, ha habido hambre en el corazón del hombre para saber de dónde vino y cuál es su razón de estar aquí. ¿Usted sabe para qué está aquí? Para dar a conocer. ¿Usted sabía que venía con un propósito? Sí, hay un propósito. Amén. ¿Ah? Hay un propósito, hermano. Eso, hermano. Por eso dice el profeta, y mientras que existe ese propósito, dice, nadie le puede tocar a usted. Amén. Ni siquiera la muerte le puede tocar a usted. Porque dijo Jesús, ni siquiera un pajarillo, dice, va a caer a tierra sin mi consentimiento. O sea, nada le pudo pasar por alto a Dios. Aleluya. Así es, Padre. Él conoce, dice, el fin desde el principio. Oh, Padre. Dice, ¿cuál es la razón de estar aquí y a dónde va? Después que sus días aquí terminan sobre esta tierra, ¿a dónde va? Miren, cuántas cosas tenemos que llegar a conocer. Por eso es que yo digo, es la gracia de Dios que Dios nos envió un profeta, hermanos. Oh, Señor. Amén, Señor. Solamente el profeta pudo abrir este misterio. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, hay uno solo que puede responder a eso, y ese es aquel que lo trajo aquí. ¿Quién es? Dios. Dios. Aleluya. Vamos a poder ver, hermano. Ya. Dame 5 minutos. Ya estamos sobre los 41. En el mensaje influencia, miren lo que dice el profeta. Toda persona está preocupada por saber de dónde vino. ¿Qué está haciendo aquí?
¿Y a dónde va después de esto? ¿Usted no quisiera saber esto? Aleluya. Amén. No vaya a ser que todavía esté consultando a los de las cartas. Horóscopo. No, hermanos. Son puros mentirosos. Amén. Si alguna oportunidad me dan para hablarle a uno de ellos, yo también le voy a jalar la mano y le voy a decir: estás condenado. Amén. Pero la gracia de Dios te puede recuperar. Amén. Amén, hermano. Dice: toda persona está preocupada por saber de dónde vino, qué está haciendo aquí y a dónde va después de esto. Se han escrito muchos libros al respecto. En mi vida he leído muchos libros de filosofía y demás cosas de los hombres. Pero por más buenos que sean esos libros, hay uno solo que le puede decir a usted de dónde viene y a dónde va. Es este libro, la Biblia. La palabra es Dios. Creemos que este libro y este día deseamos mantenernos firmes al lado de la palabra. Y en la palabra está prometido que conoceríamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Amén. ¿Qué estaba prometido? ¿Qué estaba prometido? Que conoceríamos quiénes somos. Amén. Hermano, usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. Mire lo que nos dice el profeta, que cuando estaban llevando esclavos a los Estados Unidos, de las tribus del África, lo llevaban ahí para venderlos como esclavos. Todos los negritos estaban así. Ahí estaba el dueño, ahí estaba el que lo estaba vendiendo. Y entonces dice, todos los negritos de una tribu estaban así, amarrados o encadenados. Y el comprador viene para chequear a quién me los compra. Y entonces dice, y llega, dice, a un joven, y ese joven era el detalle de todos. Gloria a Dios. Porque todos estaban agachados ahí, avergonzados. Y este hombre estaba bien parado con sus hombros hacia atrás y su cara. Y le dice, yo quiero comprar le dice. Y el hombre que lo vendía dice, ese no está de venta. ¿Por qué no? No está de venta. Pero ¿por qué no me lo vendes? Él dice que allá en esas tribus lejanas, su padre es el rey de la tribu. Amén. Y él es el hijo de un rey, por eso es que se porta así. Amén, aleluya. Amén. Eso es, hermano, que nosotros tenemos, cómo debemos comportarnos delante del pecado, delante del diablo, delante de cualquier persona. Usted tiene que levantar su cabeza, erguir sus hombros, su frente. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Y aquí vamos a conocer todas estas cosas, hermanos. Porque eso estaba prometido, dice el profeta. En la palabra estaba prometido que conoceríamos quiénes somos. Amén. Tal vez por el momento no lo saben. Y es pero vamos a entrar, hermanos. Amén. ¿Les va a gustar? Gloria sea al Señor. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Cuando está hablando de venimos, o sea, está hablando desde muy allá. ¿Creerían ustedes que habían venido de la eternidad? ¿Y a dónde vamos? En otro lado dice el profeta, ¿y a dónde regresamos? Amén. Aleluya. Si venimos de Dios, tenemos que regresar a Dios. Amén. Porque es lo que Jesús dijo, eso es lo que Jesús dijo cuando vino a este mundo. Vine de Dios y a Dios regreso. Amén.
Eso es nuestro destino. Amén. Regresar a Él. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra.